Presentamos el comentario de la semana con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. El comentario de esta semana, el panorama actual, faro de opinión, tiene que ver con la visita que recientemente hiciéramos las centrales sindicales, CENUS, CAS, CNTD y el director regional para América Latina de la Organización Internacional del Trabajo, el señor Levalle. Nosotros estuvimos con Levalle en un intercambio interesantísimo con el presidente de la República sobre las políticas sociales que viene desarrollando el presidente Danilo Medina. Todo lo que tiene en su programa de gobierno, el programa de creación de empleo, que el presidente ha dicho que quiere crear 400.000 empleos, y la oferta que hace la Organización Internacional del Trabajo de contribuir con una serie de elementos que son vitales para poder crear fuentes de trabajo en cualquier país del mundo. Levalle hablaba del diálogo, de las negociaciones que tienen que producirse entre los actores productivos y el sector laboral, con la mediación de la Organización Internacional del Trabajo. Pero hablaron también del tema de la educación, del tema del desarrollo de las pymes, de la seguridad social y de otros temas complejos para el desarrollo de la República Dominicana, como es el problema eléctrico que tanto afecta a la productividad del país. Nosotros estuvimos ahí como testigos de esa reunión extraordinaria que celebramos con el presidente Medina y el señor Levalle, en donde hubo una empatía entre ellos, porque al parecer tienen la misma visión de tipo social, que está indicada a trabajar por los más pobres de la República Dominicana, por la gente más pobre del mundo, por los latinoamericanos más pobres. Esa es la visión que tiene el director regional de la OIT y que parece que comparte el presidente de la República. Se habló ahí de la forma que tienen los organismos internacionales para medir la pobreza, con la cual el presidente Medina siempre ha manifestado que no está de acuerdo con esos métodos de medir la pobreza. Lo manifestó en las Naciones Unidas cuando tuvo que intervenir en su primera exposición ante ese foro internacional. Nosotros queremos ser testigos de que esta reunión abre el camino al retorno al diálogo de los actores sociales de la República Dominicana, sobre todo del diálogo tripartito que tanta necesidad hace en momentos en que los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana carecen de libertad sindical, carecen de trabajos decentes, o sea, de salarios dignos, de salarios vitales, que lo ayuden a poder subsistir en condiciones humanamente posibles. Entonces, por eso deseamos que esta reunión sea una apertura a ese diálogo, a implementar, como dijo el señor Levalle, un programa de trabajo decente en la República Dominicana, de modo que nuestros trabajadores puedan adquirir estándares como los que tienen otros países latinoamericanos. Entonces, saludar esa reunión y decir que la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos va a estar dispuesta a colaborar estrechamente con su esfuerzo y con sus ideas en todo lo que tengamos que hacer para que esa relación entre la OIT, el gobierno dominicano y las centrales sindicales sean fructíferas. Pero además aprovechar la ocasión para anunciarle al país que en febrero próximo vamos a celebrar en la República Dominicana, nosotros vamos a convocar la segunda Conferencia Nacional por la Libertad Sindical, y en este momento le vamos también a otorgar un papel al tema de la migración en la República Dominicana, a la marginalidad, a la falta de protección social en que están involucrados los trabajadores migrantes en el país, que ese va a ser otro tema de la conferencia. Así que esperamos contar con la colaboración de todas las instituciones de derechos humanos de la República Dominicana y que defienden el derecho constitucional de la asociación en sindicato. Enhorabuena, señor Levalle. Felicidades al señor presidente de la República por permitir esta reunión que fue muy fructífera para las relaciones de la Organización Internacional del Trabajo con las centrales sindicales y el gobierno dominicano. Hasta aquí el comentario de esta semana. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hemos presentado el comentario de la semana con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD.